Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros en la cita diaria de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, su caso en casa, la repetición a las 5:30 de la mañana. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, especialista en derecho laboral, director y presentador de este espacio de servicio jurídico donde el derecho lo construimos entre todos. El tema de hoy es importante porque durante el mes de enero los empleadores tendrán que estar muy pendientes y los empleados sobre el pago de los intereses a las cesantías. Y a mediados de febrero también los empleadores y los trabajadores muy pendientes de la consignación de las cesantías. Tema entonces fundamental arrancando el año 2019 y este tema lo vamos a tratar con el doctor Orlando Hidalgo Ocampo. Él muchísimos años en la rama judicial, docente universitario, litigante y experto pues, en los temas del derecho laboral y de la seguridad social. Doctor Orlando, muy buenas tardes, empezando 2019 y hablando de estos temas que obviamente nos interesan a todos. Claro, Juan Carlos, buenas tardes para todos los televidentes. Complacido de estar aquí hablando de este tema que, digamos, lo que es espinoso en esta época. Enero, como Juan Carlos decía, hay que cancelarle a todos los trabajadores intereses a la cesantía. ¿De cuáles cesantías? Las que se causaron en el 2018. Y ahora en febrero, a mediados de febrero, a más tardar el 14 de febrero, se debe estar consignando en el fondo elegido por el trabajador el valor de la cesantía. Bueno, vamos a hacer una diferenciación. Los intereses de las cesantías suponemos que es lo que el trabajador tuvo derecho hasta el 31 de diciembre, el año inmediatamente anterior. Entonces hay unos intereses. ¿Esos intereses se consignan o se les da al empleado directamente durante el mes de enero o a finales de enero? Sí, Juan Carlos y televidentes. Aquella persona que esté vinculada mediante contrato de trabajo tiene derecho a que por el periodo que elaboró en el 2018 se le cancele a más tardar este 31 de enero los intereses a la cesantía. Esos intereses a la cesantía se le deben entregar directamente al trabajador, pues ya sea en su cuenta nómina o en efectivo se le entregan. A más tardar, ¿cuándo? 31 de enero. Es el 12% del valor que causó como cesantía en el año 2018. Lo que decía Juan Carlos de la diferenciación es, este interés a la cesantía que se cancela más tarde del 31 de enero se le debe consignar o entregar directamente al trabajador, diferente a la cesantía. La cesantía sí se debe consignar a más tardar el 14 de febrero en el fondo de cesantía que elija el trabajador. Es muy usual entre algunos empleados y empleadores el tema de, hombre jefe, deme mejor esas cesantías, me las entregan, no me las consigne. ¿En qué irregularidad podría estar incurriendo ese empleador al entregarlas directamente las cesantías, no consignarlas el 14 de febrero? La irregularidad está escrita, está incumpliendo la ley, está incumpliendo la norma. La norma es muy clara y dice las cesantías se deben de consignar en un fondo de cesantía que elija el trabajador. Si el trabajador no elige el fondo de cesantía, no le manifiesta su intención al empleador, el empleador va y escoge el fondo de cesantía, pero si el trabajador no lo escoge. La irregularidad es porque la norma lo contempla y no podemos brincarnos la norma o pasarnos la norma por la faja. Entre los abogados hay un adagio muy popular e igual lo contempla la norma. El que paga mal paga dos veces. Ojo, empleadores, qué pesar con el trabajador o no, es que es muy querido, me pidió el favor, lo que decía Juan Carlos, entrégueme las cesantías que es que la necesito. Una emergencia. Una emergencia, tengo una deuda porque es que en diciembre me gasté más de lo que me podía gastar, entrégueme a mí, no hay ningún problema, le firmo aquí. No, la norma dice que el que paga mal paga dos veces, eso es un mal pago y si no se las consigna en el fondo, se las tiene que volver a pagar o consignar. Es un tema bastante complicado porque hay muchas veces informalidad en ese sentido. ¿Qué ocurre cuando el empleador no consigna antes del 14 de febrero las cesantías? ¿Empieza a incurrir alguna mora? Claro, Juan Carlos y televidentes. Lo primero que hay que cancelar ahorita el 31 de enero son los intereses de la cesantía. Nada más. Plazo máximo, 31 de enero de 2019, para cancelarle lo que tenga derecho por interés a la cesantía. Si no se la canceló porque se le olvidó entregárselas y se las va a cancelar en febrero, hay una sanción para los empleadores. Ojo, empleadores, no es el 1 de febrero, no es el 2 de febrero ni el 3 de febrero, a más tardar el 31 de enero. Si el 31 de enero no se le ha cancelado los intereses a la cesantía, ¿qué pasa el 1 de febrero que se las vaya a cancelar? Las sanciones que se las tiene que pagar doble. Si por interés a la cesantía tenía derecho a darle 100.000 pesos por decir algo al trabajador, pero se los dejó para dárselos el 5 de febrero o que el 10 de febrero porque es que caía el 31, cae martes o lunes, no sé. Entonces para dárselo el día de la nómina, no señor,
ya hay una sanción. Si el trabajador va y reclama esa sanción, ¿cuál es la sanción? Se las tiene que pagar dobles. Claro, doctor Orlando, que hay una teoría importante sobre este tema y es que si el empleado terminó su relación laboral antes de febrero, un tiempo, o sea, antes de que se cumpla la fecha de la consignación de las cesantías, pues el empleador en ese caso sí podría el empleador entregarle las cesantías directamente o tampoco. Sí, Juan Carlos. Obviamente porque la obligación de consignar la cesantía en un fondo es mientras el vínculo laboral esté vigente. En el momento en que el contrato de trabajo se termine, la cesantía o lo que se le deba por cesantía proporcional por ese periodo, hay que entregárselo directamente al trabajador. Ejemplo, el vínculo laboral termina ahorita el 5 de febrero, el 10 de febrero. No ha llegado el plazo máximo u obligación del empleador de haber consignado, entonces ya no las tiene que consignar porque ya no hay contrato de trabajo, ya no hay vínculo laboral con ese trabajador. Simplemente cuando le haga la liquidación definitiva de sus prestaciones, ahí le puede entregar el valor de la cesantía que le está deudando. Bueno, vamos con televidentes. Don Manuel López, desde Pereira, buenas noches. Muy buenas noches, doctor, y al invitado de hoy. Claro que sí. Ha sido oyente y televidente de su programa. Eso está muy bien. Felicitaciones por todo el bien que nos hace a los... Doctor, le quiero hacer la siguiente pregunta. Yo laboro con una empresa que se llama CIMED, filial de Medimar. A nosotros el año pasado no nos consignaron ni primas, ni cesantías, ni vacaciones. Desde el mes de agosto no nos pagan un solo peso. No nos pagaron la prima de julio, ni nos pagaron la prima de diciembre. Como le digo, tampoco nos consignaron el año pasado en febrero no nos consignaron las cesantías. Nosotros, pues, Medimar y CIMED, pues, CIMED específicamente está en un mal momento y nosotros estuvimos asistiendo puntualmente hasta diciembre en capacitaciones, preparaciones, conferencias, cada uno tenía que preparar eso, hasta que finalmente no teníamos con qué ir ni a trabajar, ni quedarnos con las 12 horas allá, ni para almorzar, ni nada. Nos mandaron una carta que nos fuéramos para la casa, que nosotros seguíamos vinculados con un vínculo laboral y quisiéramos el trabajo desde la casa. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué pasa con esas cesantías del año pasado y se nos van a acumular ya las segundas cesantías? Fuera de eso, con todos esos pagos que no nos dan un peso desde agosto del año pasado, mi doctor. Don Manuel, muchas gracias. Y con una situación muy difícil, doctor Orlando, y es que Medimar supuestamente iba a ser la salvación de Café Salud y de Saludcop. Y ya Medimax anunció que va a vender. Sí, sí. Y entonces, ¿dónde quedan todos los derechos laborales de estas personas como don Manuel y todos los que están en ese limbo? Esas ventas o cambios de razón social o de empleadores no tiene por qué afectar al trabajador en nada. Ahí es lo que llamamos una sustitución patronal, podríamos darle inicialmente ese nombre. Y frente a la inquietud del televidente, y son muchas las personas que están en la misma situación, no hay ningún problema. El problema es del empleador, si no le consigna oportunamente sus cesantías. O sea, el 14 de febrero a más tardar, ojo empleadores, porque desde el 15 de febrero de cada año, hablemos de 2019, va a haber una sanción, y es una sanción muy gravosa o onerosa para el empleador. Es un día de salario por cada día que se demore en consignar las cesantías en el fondo. Plazo máximo 14 de febrero de 2019 para que todos los empleadores consignen en la cuenta que el trabajador diga, en el fondo de cesantía que el trabajador elija, el valor que le corresponde por 2018. Si el 14 de febrero no lo hacen, se les olvidó, no quisieron, después la consigno, tienen que asumir las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? La ley trae una sanción para eso en beneficio del trabajador. ¿Cuál es la sanción? Un día de salario por cada día que se demore, que empieza a correr el 15 de febrero hasta el día en que se demore en pagarle. Para el ejemplo del televidente que nos llamó con su situación, que no le consignaron las cesantías el año pasado, hombre, si usted se va a los estrados judiciales reclamando ese derecho que usted tiene, al empleador lo tienen que obligar, el juez le tiene que obligar a que le consigne su cesantía y fuera de eso una sanción moratoria equivalente a un día de salario por todo el tiempo que se demore hasta el día en que se las consigne. Bueno, recordemos que el teléfono del doctor Orlando Hidalgo es el 322-2552, 322-2552, pero el ejemplo de don Manuel nos da pie para lo siguiente. Seguramente don Manuel se verá posiblemente en la obligación de demandar. ¿En qué momento o en cuál es la oportunidad que tiene él para demandar sin que vaya a operar la prescripción de 3 años, que es el tiempo para poder acudir a la rama judicial en el tema laboral? Claro. ¿Desde qué momento él podría activar esa situación sin perder la prescripción? En el derecho laboral, como en todas las áreas del derecho,
Están las reglas, pero toda regla tiene su excepción. La regla general en el área laboral es que todos los derechos laborales prescriben a los 3 años. Cuando hablamos de que prescriben a los 3 años, digámoslo en términos pues, que nos entendamos, es, digamos que se pierde el derecho, ya no puede ir a reclamar el derecho si deja pasar 3 años después de que usted le tenían que otorgar esa prestación. La excepción a esa regla general, una de las excepciones de los 3 años, es en la prestación social denominada cesantía. La jurisprudencia ha venido diciendo que la prescripción por lo de la cesantía se empieza a contar a partir del momento en que termina el vínculo laboral. No es a los 3 años de ahorita, del 14 de febrero de 2019, sino si nunca le consignaron y el señor termina o el trabajador termina su vínculo laboral en el 2020-2021, en ese momento le empieza a correr los 3 años de todo este tiempo atrás que nunca le consignaron. Ahora más adelante, si nos da el tiempo, explicamos por qué se corre ese tiempo hasta allá. Nos llamó una televidente en el transcurso de esta semana y estaba muy preocupada porque la empresa donde trabaja se va a trasladar de la ciudad. Y nos preguntó que a ella esa empresa le había hecho un préstamo directamente. Entonces ella dice que si de las cesantías, de las prestaciones sociales y de la liquidación le podrán descontar lo que falta del préstamo. Hablando ahora precisamente de cesantías, ¿en qué casos podrá un empleador tomarse la libertad de descontar lo que le prestó al trabajador? Los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores son intocables, eso es sagrado, eso no se puede tocar. Igual ahí está la excepción. La única forma en que el empleador puede hacer descuentos o deducciones de los salarios es cuando el trabajador lo autoriza por escrito. Tiene que estar por escrito la autorización del trabajador, donde le diga, señor empleador, lo autorizo a que de mi liquidación definitiva me descuente la suma de tanto. O igual si es un préstamo, entonces que me vaya haciendo deducciones de nómina por la suma de tanto mensual o quincenal, dependiendo de la forma de pago. Si no existe esa autorización, el empleador no puede hacer ningún tipo de descuentos. En las cesantías se incluye para quienes tienen derecho a subsidio de transporte, se puede descontar de las cesantías el tema de seguridad social. ¿Qué se puede tener en cuenta y qué no de esas cesantías? Claro, Juan Carlos, entonces vamos diciendo, la cesantía, todo trabajador tiene derecho a la cesantía. Una excepción para que no se tenga derecho a la cesantía son los trabajadores que tienen pactado por escrito salario integral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que en el salario integral están inmersos lo que recibe mensualmente el trabajador como salario integral, ahí está, de una vez se le está cancelando, digámoslo así, o lo dice la norma, lo que son sus prestaciones sociales, cesantía, intereses a la cesantía y primas de servicio. Eso está incluido ahí en el valor mensual que está recibiendo el trabajador cuando tiene pactado salario integral. Entonces a este trabajador no tiene derecho a que se le cancele o se le pague cada año su cesantía o se le consigne en un fondo. ¿Sí? De las cesantías no se puede descontar ningún valor para seguridad social porque esto no es salario, no se reporta sobre esto. Bueno, vamos con más televidentes. Don Julián Gómez desde Marsella, Risaralda, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias. Haciendo, pues como uniéndome a la llamada anterior. Sí, señor. Le quiero comentar que, por ejemplo, a nosotros no nos pagan seguridad social desde agosto. Otra circunstancia difícil. Difícil. Entonces eso, por ejemplo, uno que ya está próximo a pensionarse, ¿qué pasa ahí? esta semana nos van a hacer mucha falta. Claro. Si la empresa, ellos dicen que no hay sustitución patronal, sino que la nueva empresa va a empezar de cero, que lo de atrás ellos no tienen nada que ver con eso, pero si empiezan de cero. Entonces que ellos no van a asumir una carga prestacional, ni primas, ni nada de eso que no hayan debido. Entonces, ¿qué pasa con esas semanas, doctor? No, pero doctor Orlando, en el caso, aunque el nuevo no asuma nada, pues el que termina tendrá que entregar libre todo, ¿no? Saneado todo. Sí, la sustitución es un tema complejo que no hay como el tiempo aquí para explicarlo y tendríamos que extendernos en otros temas para poder llegar a este, pero hay unas excepciones a esa sustitución patronal. Todo tiene que constar por escrito, hay unos tipos de contratos que se hacen cuando se da la sustitución patronal. Sobre ese tema habría que profundizar, mirar su contrato de trabajo, cómo fue la nueva vinculación o cómo fue la llegada de esta nueva empresa y cogió a estos trabajadores o qué dijo para tomar todos los activos y pasivos de la empresa. Pero independiente de eso, se dé o no se dé la figura de la sustitución patronal, esas semanas no están perdidas. Son derechos irrenunciables. Es un derecho que usted no puede renunciar, un derecho que ahí está.
que es complejo y toca a través de abogados reclamarlo ante los estrados judiciales. Pero de todas maneras, si quiere profundizamos en ese tema, aquí en la televisión el tiempo es muy corto, me da una llamadita al 322-2552. 322-2552 y ya profundizamos en su tema concreto. Para irnos a la pausa, me permite una opinión y usted me complementa. Sustitución patronal, en teoría, no significa que obligatoriamente todos quienes trabajan en una empresa tengan que llegar ante el otro empleador, porque habrá un empleador que dirá, no, pues a mí no me interesa tener este equipo de empleados, quiero hacer unas transformaciones, pues habrá que indemnizar y revisar cada caso, quiénes tienen estabilidad reforzada, quiénes no, porque muchos piensan que obligatoriamente en la sustitución patronal todos los empleados y toda la planta tendrá que ir de manera igualítica o igual a quien vaya a hacer las veces de nuevo empleador, ¿o no? Sí, Juan Carlos, por eso se le decía al televidente, dependiendo de la forma en cómo haya llegado la otra empresa, porque no necesariamente está con todos los trabajadores. Claro. No lo recibo todo, no necesito sino 5 porque de esta planta de 10 yo traigo 5. Me quedo con 5, a los otros liquídelos usted que se va, que es que está vendiendo la empresa. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos con datos importantes sobre las cesantías. Aspectos importantes para recordar sobre los intereses de las cesantías, cuándo se deben consignar. Entonces, tomemos atenta nota porque esto nos interesa a todos obviamente. Las cesantías se deben liquidar al final de año o al terminar el contrato de trabajo. El valor liquidado se debe consignar en el fondo de cesantías que el empleado haya elegido. Y en el caso de liquidar las cesantías por terminación del contrato de trabajo, el valor liquidado se paga directamente al trabajador. El valor determinado al 31 de diciembre debe ser consignado por la empresa en el respectivo fondo de cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente al que se realizó la liquidación. El anterior procedimiento se hace indistintamente si el contrato de trabajo es a término fijo o a término indefinido. Siempre que el contrato de trabajo sea a término indefinido, las cesantías se deben consignar directamente al fondo de cesantías. Cuando el contrato de trabajo es a término fijo, si a 31 de diciembre no se ha terminado el contrato, igualmente las cesantías liquidadas a esa fecha deben ser consignadas en el respectivo fondo de cesantías. Y por último, la única situación en que el trabajador se le entregan directamente las cesantías es cuando finaliza el contrato de trabajo. En este caso, el día en que se le haga la liquidación de contrato, se le deben pagar las cesantías y demás conceptos originados en relación o en la relación laboral. Vamos con más televidentes a esta hora de la noche. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Víctor Julio Quesada. Buenas noches. ¿Cuál es su inquietud o su aporte? La inquietud mía es para preguntarle al doctor, es que yo tengo 400 y pico días incapacitado y a ver si de pronto tengo derecho a las cesantías y vacaciones también. Gracias por esa interesante pregunta, doctor Orlando, porque es la gran polémica de si cuando la persona está incapacitada pierde las prestaciones sociales, pierde las vacaciones, las primas, las cesantías. ¿Qué decir sobre ese tema? Para don Víctor y todos los televidentes, mientras el contrato de trabajo esté vigente, se tiene derecho a todas las prestaciones sociales. Lo único que usted no tiene derecho mientras esté incapacitado es a que le cancelen salarios, porque recordemos que lo que a usted le están cancelando mientras está incapacitado eso es un auxilio médico, digámoslo así, por el tiempo que está sin prestar servicio, entonces no hay obligación del empleador de cancelarle el salario, pero el derecho a todas las prestaciones sociales se tiene, no se pierde ningún tipo de prestación social. Y una de las preguntas que se hace, bueno, y entonces cuando son muchos días de incapacidad, ¿sobre qué salario se tendrá en cuenta el pago de las prestaciones sociales? ¿Sobre el último salario que tuvo al momento de estar incapacitado? Sobre los salarios que se le esté, sobre el último salario que se haya tenido. Pero entonces ahí me surge una inquietud, es porque si, por ejemplo, lleva más de 400 semanas de incapacidad, entonces si hace 3 años, 2 años él tenía X salario y el costo de vida pues obviamente ha aumentado, se llevará al valor de hoy ese salario, ahí queda se le liquida con lo que se le esté pagando, digámoslo así, con el auxilio, sin que nunca vaya a ser el salario mínimo, nunca se le puede cancelar o liquidar con ningún salario mínimo. Sobre este tema de cesantía e interés a la cesantía y prestaciones sociales, hay mucha tela que cortar. La finalidad o la idea que teníamos hoy, Juan Carlos, en el programa era recordarle a los empleadores y a los trabajadores que ahorita el 31 de enero
están pendientes que se le va a cancelar o se le debe cancelar los intereses a la cesantía y que a más tardar el 14 de febrero al fondo de cesantía que usted eligió trabajador se le va a llevar lo que es el valor correspondiente a la cesantía. Precisamente en esa advertencia que usted hace, que es una pedagogía súper interesante, cuando pues obviamente estamos ya en el tema del litigio, en las demandas y en las audiencias, generalmente es muy complejo cuando ya al empleador le dicen, señor, usted está debiendo tanta cantidad de dinero porque es que usted desde el primer día que empezó a faltar en ese pago, empezó como a decir, a correr esa máquina registradora. ¿Es complejo ese tema o no? Siempre se eleva muchas veces el costo que tiene que pagar el empleador. Los brazos caídos que llama comúnmente cuando lo consultan a uno los trabajadores. Se eleva mucho porque es que hagamos cuenta, de cesantía a una persona que gana el salario mínimo, ¿cuánto le tienen que consignar de cesantía en el fondo? Un salario mínimo. Eso es lo que tendría que pagar el empleador por ese trabajador como cesantía y consignarlo en el fondo. Si no le consigna por X o Y razón y el trabajador va y lo demanda reclamando esa sanción moratoria, es un día de salario por cada día que se demore. Y supóngase que se demore un año para consignarle o entregarle la cesantía. Estamos hablando de un salario mínimo por cada mes. Estamos hablando de más de 10 millones de pesos por no haber consignado 800.000 pesos que le tenía que consignar. O sea que sale cara la negligencia. Sale cara la negligencia o el descuido. El ejemplo que yo de la universidad es a la secretaria que le tocaba mandar, ir o hacer el pago, la consignación, se le olvidó de un trabajador. Esos errores salen caros. Cualquier inquietud que tengan sobre este tema, sobre pensiones, en el 322-2552, 322-2552, con mucho gusto los estamos atendiendo en horario de oficina. Hablamos también de los para recordar que la gente piensa que simplemente las cesantías es cuando es el contrato a término indefinido, pero también el contrato de trabajo a término fijo especifica que dependiendo también de los tiempos se consignan esas cesantías. Tiene derecho a cesantía todo trabajador, toda persona que se considere trabajador, independiente de la labor que esté desarrollando, independiente del contrato de trabajo que tenga. Las empleadas o las personas que nos colaboran en la casa un día a la semana, un día cada 15 días, esas personas tienen un contrato de trabajo verbal y hay que hacerle las cuentas, cuánto tiempo trabajó en el 2018, con qué salario y proporcionalmente a cuánto tiene derecho de cesantía y ir a consignárselo a un fondo de cesantía, si es que va a seguir trabajando con nosotros. Si no va a seguir trabajando con nosotros, le tuvimos que haber hecho una liquidación definitiva de prestaciones sociales. Y ojalá todo por escrito. Ojalá que fuera todo por escrito. Porque es muy usual y sobre todo ahora que usted menciona a las trabajadoras domésticas los trabajadores han entrado en una gran polémica y es que algunos dicen que quieren continuar en el régimen subsidiado en salud y no quieren vincularse al régimen contributivo, viendo el problema con las incapacidades. Y otras dicen también, u otros, porque los trabajadores domésticos, hombres y mujeres, que no les consignen las cesantías. Acabar con esa costumbre, doctor Orlando. Juan Carlos, eso de que no quiero salirme del régimen subsidiado, téngame así sin sacarme, no quiero perder el SISBEN. Se ha hecho un análisis frente a eso y eso era antes porque era muy complejo que la entidad de salud que estaba atendiendo a las personas del SISBEN, entonces para que después volvieran, hicieran las vueltas y lo recibieran. Ahora sí está en el régimen contributivo, si usted estaba en el SISBEN y lo está atendiendo X entidad de salud, no se tiene que ir para otra EPS diferente que porque ya es contributivo. Se puede quedar ahí siendo contributivo, entonces ya no hay ese inconveniente de que me fui y para que vuelvan y me reciban. Entonces ese era, yo pienso que la piedra en el zapato y por eso la gente no se quería cambiar. Pero de todas maneras, así no se quiera cambiar, es una obligación. Empleador, no lo tenga así porque usted es el que va a llevar unas consecuencias muy graves el día de mañana. Finalmente, doctor Orlando, sugerencias para los televidentes, ¿qué otros tips debemos recordar para que la gente esté muy pendiente y no dar papaya, como decimos en Colombia? Lo primero, antes de irnos, saludar a un televidente que no se pierde el programa en Barranca Bermeja, el señor Manuel Arciniegas. En este momento está pendiente de él, se comunica mucho con la oficina, tiene muchas inquietudes. Ojalá se las podamos aclarar, señor Manuel. Un cordial saludo. Tix, pensiones, hombre, recuerden, aquí se ha hablado mucho de eso, los que estén en el fondo privado, acuda a la oficina 322-2552, estamos a tiempo para rescatar a Colpensiones, digámoslo así. Gracias al doctor Orlando Hidalgo Campo por acompañarnos en la noche de hoy. Estuvo en la dirección y desarrollo de la información jurídica Juan Carlos Hurtado Ochoa. Regresamos mañana en punto de las 5:30 de la mañana con la repetición y también a las 6:25 con el programa en directo. Y no se pierdan en breve Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia, como ustedes bien lo saben, te ven grande.